Como Colegio de Abogados de la República Dominicana, un servidor en mi condición de presidente, Trajano Potentini, hemos planteado de que vamos a estar asumiendo, vamos a posicionar el Colegio de Abogados en el escenario que debe estar, que es precisamente de asesor en materia de políticas en el orden institucional, de las reformas que tienen los gobiernos de manera tradicional que llevar a cabo. Y la ley pues nos augura, nos da esa categoría de asesor en materia de reformas institucionales del Estado Dominicano. Y por eso estaremos fijando posición sobre los diversos aspectos nacionales que tienen que ver con ese cambio, esa reforma, esa modificación de leyes. Y está en boga a inicio de lo que sería ya este nuevo gobierno y por qué no desde ya luego de haberse superado lo que ha sido pues todo el proceso electoral, ya se empieza a discutir la inminencia, por ejemplo, que entendemos que sí, de una reforma fiscal que nosotros como Colegio de Abogados lo que vamos a plantear es que la misma se dé de forma integral y que proteja a los más necesitados, proteja a los pobres y por qué no que garantice también lo que es la clase media. La clase media tiene que tener las garantías de esa supervivencia, de que no tengan que pasar a cada vez ser menos y tener menos poder adquisitivo y menos capacidades o posibilidades. Hay que propiciar, hay que buscar un equilibrio, porque ciertamente la República Dominicana, si tú hablas de la presión tributaria en relación a otros países, vemos que es más alta en otros países. Pero aquí hay un inconveniente y es que la presión tributaria de forma general es más alta en otros países, pero aquí es más alta encima de lo que menos pueden. Entonces tenemos un esquema fiscalista injusto porque descansa sobre impuestos indirectos. El grueso, la mayoría de los impuestos recaen sobre lo que menos tienen, con impuestos indirectos que tienen un efecto de traslación y que mueren en manos de lo de abajo. Estamos hablando del ITEVIS. El ITEVIS no lo pagan los empresarios. Los empresarios sirven estricta y exclusivamente como agente de retención de esos impuestos que paga el consumidor final y que no tiene a quién transferírselo, que son los más pobres, el que está en esta cadena económica, el que está en el último eslabón. Esa es la realidad. Entonces tenemos el impuesto, por ejemplo, a las telecomunicaciones, el 18 del ITEVIS, un 10, un 2, eso lo paga ese consumidor final. Ese es un grueso amplio porque son también impuestos indirectos. Pero asimismo tenemos también el impuesto al combustible que se traduce en una alza generalizada para todos los bienes que tenemos en la República Dominicana. También de forma indirecta lo paga el que está en ese último eslabón de la cadena de consumo, que es el de abajo y que no tiene a quien transferírselo y que no está negociando, sino que pura y simplemente es un usuario del proceso, un consumidor de este proceso. Entonces hay que hacer una revisión, hay que buscar un equilibrio, hay que estudiar, analizar las exenciones que tradicionalmente se le ha dado a los sectores poderosos, a los ricos a nivel de incentivo, para traducir, para buscar esto en un equilibrio y, ¿por qué no?, para penalizar el lucro, la tenencia, el que tiene dinero, el que más tiene, que más pague. Entonces poco importa que se suba la presión tributaria siempre y cuando se propicie un escenario de equilibrio, un escenario justo, de justicia, en beneficio de quienes están tributando más, que son quienes menos pueden tributar. Por eso hay lo que se llama la responsabilidad social, la responsabilidad empresarial, es esa conciencia que deben tener los empresarios de sacrificarse más en este proceso, y el mismo gobierno que tiene que considerar hacer la evaluación de los empleados, los asesores, qué sé yo, organizar la casa, revisar los gastos internos, que es prioritario, hacer los recortes que tenga que hacer, predicar con el ejemplo, para que estemos en condiciones de analizar, de discutir una reforma fiscal integral que no se traduzca en contrarreforma, porque ni será beneficiada la economía, pero mucho menos el Estado, porque tú tienes por eso que buscar un equilibrio, tiene que eso darse de forma paulatina, por eso estamos hablando de un necesario consenso, de una unidad alrededor de esa necesidad
de organizar la casa, de organizar el país, porque eso tiene que ver con calificadoras internacionales, eso tiene que ver con estándares que son los que posibilitan el que tengamos el acceso, el que tengamos facilidades en el orden crediticio, eventualmente inversión extranjera, estabilidad económica. Entonces eso es necesario. Debió haber sido objeto de discusión en el marco de los grandes pactos que debieron haberse configurado en virtud de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-02, 2030, de aquí al 2030. El Consejo Económico y Social como órgano de concertación, incluso órgano constitucional que está ahí para darle seguimiento y para que ese escenario, eso se esté de manera permanente abordando, porque una reforma fiscal incluso tiene que tener una adopción, una implementación hasta paulatina, para que culturalmente se vaya asimilando esto. Fíjense que solo con la amenaza de que se va a discutir, de que se va a analizar el tema, ya empieza esto a tener una alza, una escala alcista en todos los productos y en la economía. Un impacto negativo porque empiezan a ponerse adelante. Entonces tiene que ser una conciencia, una cultura, una discusión, un entendimiento de qué significa, qué representa esto. Por eso digo la adopción, la implementación de forma gradual, de forma paulatina, porque hay que tomar en consideración de que no debemos clavarle más impuestos en escenarios, y por eso tiene que ser objeto de un estudio, en escenarios que tú lo que puedes hacer es desmotivar lo que es ese sector, y como tal, si está recogiendo, si está tributando ese sector una cantidad, lo que vaya a tributar una menor, porque le has ampliado una base o le ha llevado a más impuestos a ese entorno, que lo que la gente va a hacer es modificar los hábitos. El romo no es de primera necesidad. Si a esa industria del romo seguimos clavándole y llevándole impuestos, como se habla y como normalmente de que vamos a perseguir, a caerle atrás a los vicios, vamos a tener el inconveniente de que no van ahorita a seguir consumiendo romo y que va a estar una industria que se va a ir deprimiendo y que va a tener grandes inconvenientes al final del camino, y que terminarán quebrando, y lo que tendríamos sería, por eso hablo de contrarreforma, sería un efecto contrario al que se pudiera estar buscando así la gente, los vehículos, en muchísimas áreas. Entonces creo que tenemos que coger esto con pinza, de forma, sí, con valentía, con el arrojo, con la determinación que demandan las circunstancias, porque hay que hacerlo, pero tomando en consideración eso, y que es el aporte que el Colegio de Abogados está planteando, de que tenemos que asumir una reforma que proteja a los pobres, a los de abajo, y que garantice también la permanencia, la estabilidad de la clase media, que son los sectores que pudieran estar en mayor desventaja en este proceso de la denominada, de la llamada reforma fiscal, que esperamos sea integral y que tenga la prudencia de configurar, de abrigar a los que menos tienen.